Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Por qué se nos enseñó a adorar a Dios? Jehová ha establecido su reino en todo el mundo y en todo el mundo ha establecido sus leyes. Leyes que Él mismo dice que no son buenos para vivir. Cada vez que yo menciono esto, la gente dice, estás hablando blasfemia, estás hablando herejía. Pero no sé si usted en su mente puede caber esto. Los 10 mandamientos que se le fue dado a Moisés en el monte de Sinaí, donde él se le presentó un ser que su misma Biblia dice que habló cara a cara con Moisés. La gente ha estado escribiendo y comentando y dice, es que hablar cara a cara con él no significa que se vieron. No, pero ustedes tienen que entender que hablar cara a cara es entablar una conversación con alguien. El mismo Jehová reconoce y dice que derramó espíritu de sueño sobre cada uno de las personas. Y por más que leen, no logran comprender hasta que sean despertados de ese sueño profundo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. Cuando Jehová dice no a esta generación, Cristo amó a una generación que ahora es el tiempo para el conocimiento. Antes de cuestionar si Jehová es Dios o Satanás, usted tiene que entender que todo buen padre anhela, desea el bienestar para sus hijos. Por eso es que cuando Moisés se presenta en el monte de Sinaí, en donde todos ustedes, los religiosos, que han dicho que la gloria de Jehová descienda sobre mí. Pero usted tiene que entender y comprender que esa gloria que cayó en el monte de Sinaí no es como usted se imagina, no es como usted piensa. ¿Y por qué? Porque en todas las iglesias cantan esa alabanza donde dice que descienda hoy su gloria sobre mí. Pero ustedes ni siquiera han tomado su Biblia para poder leer y entender lo que ahí está escrito. Porque todas las personas, perdóneme usted, pero todas las personas parecen como que fueran pericas o loros. Repiten las enseñanzas de su pastor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mismo Jehová, Él reconoce y dice en Ezequiel capítulo 20, verso 25, Él dice claramente, yo les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Si la ley de Jehová, que Él mismo reconoce que no son buenos, ¿por qué se lo dio al pueblo de Israel? Cuando Él dice, no matarás, Él envía a la gente del pueblo de Israel para ir a matar. Con el hecho de que usted tenga un Dios que le gusta la venganza, un Dios que es celoso, un Dios que es vengativo, rencoroso, eso deja de ser Dios. Todos los religiosos que defienden a Jehová deben de entender que en el monte de Sinaí no descendió la gloria que ustedes ahora mismo creen que fue.
Por eso es que tiene que tener su Biblia a la mano y vaya conmigo. Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Escuchó usted eso? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más. Las religiones nos enseñan y dicen, no, es que el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. Pero aquí no está hablando el Dios verdadero, sino Jehová. Escuche, verso 20, porque no se podía soportar lo que se ordenaba. No se podía soportar. ¿Qué ocurrió en el monte de Sinaí? Ellos ordenaron que no se hablara más. Y no solamente eso, sino que no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Escuchó usted eso? Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía. ¿Cómo es la gloria de Jehová que descendió en el monte de Sinaí? ¿Cómo es? No es nada bueno, sino que es tan terrible. Era lo que se veía. Era terrible. ¿Y qué es terrible? Terrible es lleno de temor, de angustia. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés mismo declara y dice, estoy espantado y temblando. Y por eso es tan importante que en este tiempo todos los pastores y evangelistas, aquellos que predican el antiguo pacto, deben de entender que este es la gloria que muchas ocasiones ustedes predican. Y todos dicen, la gloria de Jehová descendió en el monte de Sinaí. Todos cantan esa alabanza. Que descienda hoy sobre mí. Pero ustedes tienen que entender que era espantoso, era terrible lo que ahí se veía en el monte. Su misma Biblia dice que no se podía soportar lo que ahí se ordenaba, lo que ahí se estaba hablando. Y el mismo Moisés dice, estoy espantado y temblando. Ese encuentro que tuvo Moisés con este tal Jehová es de espanto, es de miedo, y que él mismo reconoce y dice, estoy espantado y temblando. Pero no solamente dice eso, todos aquellos que en algún momento han dicho, yo espero el día de Jehová. ¿Para qué quiere usted ese día? Si ese día será de oscuridad, será de tinieblas. Por eso es que todas las personas deben de entender y comprender que Jehová, cada vez que desciende sobre la humanidad, Él viene para hacer el mal. Él viene a provocar muerte y destrucción. Por eso el profeta Amós escribe en Amós 5:18, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Cómo dice el profeta? Ay, ese ay es de dolor. Cuando alguien se lastima, cuando alguien se cae, dice, ay de dolor. Ay de los que desean el día de Jehová, dice el profeta.
lo hace en una exclamación como provocando el llamado de atención para poder abrir los ojos y el entendimiento de esta humanidad. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? ¿Para qué? Será de tinieblas y no de luz. ¿Cómo es el día de Jehová? En las iglesias predican que todos deben de anhelar ese día, pero ¿para qué? ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Ahora que yo le estoy hablando, póngame atención. Yo le hago esa pregunta a usted y yo le digo, ay de los que desean el día de Jehová. Usted que está ahí, imagínese que yo estoy enfrente de usted diciéndole, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? ¿Para qué? Te pregunto, ¿para qué querés ese día de Jehová? Todos ustedes que anhelan ese día, ¿para qué lo quieren? Si será de tinieblas, es decir, de oscuridad y no de luz. Entonces usted se pregunta, si ese día es de tinieblas, ¿a quién me representa? Si ese día es de tiniebla y no de luz, ¿por qué tiene que ser tiniebla ese día de Jehová? ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Se ha puesto usted a preguntarse por qué ese día es de tinieblas y no de luz? Porque ese día será de espanto, porque ese día será de temor, porque Salomón claramente dice que Jehová le ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Jehová, él no habita en luz, él habita en la oscuridad, en las tinieblas. Y el rey David reconoce a Jehová como un dragón que echa fuego por la boca. Y es por ello que todos nosotros debemos de entender que Jehová es el falso Dios, es el usurpador del verdadero. Y por eso es que el rey David empieza a hablar de esta manera. Salmos 18, verso 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Una vez usted se da cuenta que este ser que a todos le dicen Dios, llamado Jehová, este ser habita en la oscuridad. Y el mismo David dice en uno de sus salmos, humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. ¿Qué es lo que está haciendo Jehová? Si él me está diciendo que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, es decir, a través de su boca pudo encender los carbones. El verso 9 dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Pues el libro de Job, en su capítulo 41, verso 18, tiene una particularidad. ¿Cómo es que Job describe al Leviatán? Entonces, ¿Leviatán quién es? Es el gran dragón, la serpiente antigua, que muchos predicadores así lo han dicho. Usted puede buscar a través del internet, usted va a encontrar que muchos pastores identifican al Leviatán como el mismo diablo, como el mismo Satanás, como la misma serpiente antigua. Y si leemos Salmo 18,
ahí podemos darnos cuenta cómo David invocó a ese ser. Y en su angustia él clamó a este ser llamado Jehová. Verso 6 del capítulo 18. Escuche. En mi angustia invoqué a Jehová. Usted se da cuenta que David invoca a Jehová y le dice, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Escuche cómo es la manifestación de este ser llamado Jehová. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó de él. La manifestación de Jehová aquí en la tierra es que la tierra se conmovió, tembló. Pero luego dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones por él fueron encendidos. Cualquiera que lee este pasaje, lo primero que se viene a su mente es, si un ser echa fuego por la boca, podemos describirlo como un dragón. Ahora, es tan importante que usted vaya con su Biblia en el libro de Job 41. Porque es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta quién es en realidad Jehová. Como ya le dije, Job 41 nos hace la descripción que este ser es un dragón. ¿Y quién es este ser? Es Leviatán. Escuche lo que dice. Con sus estornudos enciende lumbre. ¿Cómo dice? Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. Y de su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. ¿Cómo dice que es Leviatán? De su boca salen hachones de fuego. Es decir, en su boca sale fuego. Verso 20 dice, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Y por eso es tan importante que nosotros en este tiempo, miren, las personas dicen y nos escriben y dicen, ¿cómo es que usted se atreve a comparar Jehová con el dragón, la serpiente antigua? Bueno, usted tiene una comparación. Usted como ser humano, usted puede comparar y darse cuenta. David lo describe que su forma es como un dragón. Y en su misma Biblia está Leviatán, que es igual que David describe. Verso 21 de Job 41 dice, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llamas. Alguien dirá por ahí, pero no es Satanás, hermano. Miren, usted como buen cristiano, seguidor, dice usted que de Cristo, tiene que entender que este mensaje es para los despiertos. Porque para aquellos que siguen dormidos de ese sueño profundo que Jehová derramó sobre ellos, por más que lean, por más que ellos dicen que entienden, no logran comprender esta enseñanza. Que el nuevo pacto le dio por viejo al primero. Si el nuevo pacto dio por viejo al primero, dice su Biblia, está a punto de desaparecer. Por eso es que en este tiempo todas las personas se deben de levantarse de ahí donde están
levantarse para encontrar con su ser espiritual, con su Padre que es en espíritu, por su Padre encontrarse con el Padre verdadero, el Padre de las luces. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos entender y comprender que este es el tiempo donde todos nosotros debemos encontrar al verdadero. Porque todos nosotros fuimos engañados. Todos nosotros, la religión nos cegó. Para la religión, mejor si usted no se da cuenta. Porque hasta el día de hoy, la gente sigue adorando a Jehová, considerando que Jehová es el Padre de Jesús. Sin embargo, su misma Biblia dice que no. Poder encontrar la esencia es encontrar en Cristo. Yo soy un ser crístico. ¿Por qué? Porque tuve que encontrarme con el Padre verdadero. Y por eso es que el mismo Jesús, el Cristo, habla en San Juan 5:45 y dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Jesús es claro en decir que no es Él quien nos acusa delante del Padre. Sin embargo, Él lo está aclarando y diciendo: no piensen ustedes que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿Quién es el acusador de acuerdo a este pasaje? Moisés. Es decir, el acusador es Moisés. Si usted, con un poco de lógica, usted puede entender esto. Moisés es un ser igual como uno de nosotros. Moisés también es humano. No puede condenar a nadie. ¿Por qué no? Porque Moisés también sufrió muerte. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este pasaje? Porque el mismo Jesús dice: no piensen ustedes que yo los voy a acusar delante del Padre. ¿Por qué me está diciendo que Moisés me va a acusar? Es decir, ¿Moisés es el diablo acaso? ¿Moisés es Satanás acaso? Ustedes que son religiosos, díganme entonces, ¿quién es el que te va a acusar delante del Padre? Si su respuesta es el diablo, entonces usted me está diciendo que Moisés es el diablo. No, hermano. Entonces analicemos. Vaya conmigo a Juan 1:17. Vea usted que es un ser que analiza, una persona con mucha ética, una persona que sabe entender las cosas. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Una vez más, dice el apóstol Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahora le pregunto ya a usted, ¿quién le dio la ley a Moisés? Bueno, su respuesta es Jehová. Entonces, si Jehová le dio la ley a Moisés, y en Juan 5:45 dice, Jesús, el Cristo, dice: no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Ya hay quien os acusa, Moisés. Pero Moisés no encaja en todo esto, puesto que el que le dio la ley a Moisés es Jehová. Entonces, si nosotros leemos Juan 1:17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo.
¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que logro entender? ¿Qué es lo que me está enseñando este pasaje? Lo que me está diciendo es que la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Jehová. Entonces lo leo de esta manera: pues la ley por medio de Jehová fue dada. ¿De acuerdo? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. Es decir, antes de la gracia y de la verdad, todo era mentira. Por eso es que Jesús el Cristo habla en San Juan 5:45 y dice: no piensen ustedes que yo los voy a acusar. No piensen eso. Ya hay alguien que los acusa a ustedes. Y dice: este es Moisés. Pero nosotros sabemos quién le dio la ley a Moisés, es decir, Jehová. Entonces, cuando leemos, debemos de leerlo de esta manera: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Jehová, en quien tenéis vuestra esperanza. Todos tienen la esperanza en Jehová. Todos adoran a Jehová. Todos le rinden culto. Todos dicen que Jehová es el verdadero. Pero Jesús el Cristo fue claro en decir: no piensen ustedes que yo los voy a acusar. Ya hay alguien quien los acusa. Y a nosotros en las iglesias se nos enseñó: quien acusa a los cristianos es el diablo, Satanás. Entonces Jesús le está llamando Satanás a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel servidor a Jehová. Por eso es tan importante que en este tiempo nosotros podamos leer nuestras Biblias y poder revelar este conocimiento a alguien más. Como yo siempre he dicho, en esta emisora lo he dicho muchas veces, que yo vivo en un país libre, soberano e independiente. Yo lo que pienso lo puedo decir, y esto es revelación que yo recibí a través del Espíritu Santo. No estoy convenciendo a nadie, ni le estoy diciendo a todos ustedes que dejen su religión y me sigan a mí. Yo estoy exponiendo este conocimiento para que todos ustedes se despierten de ese sueño.